El tema que vamos a desarrollar ahora es el tema de introducción a la histología o solamente histología. Ahora, hay que tomar en cuenta que este forma parte de los temas que corresponden a microanatomía. Si se recuerdan, cuando hablamos a la introducción del curso anterior de anatomía 1, pues les explicábamos que anatomía se subdividía en micro y macroanatomía. Macroanatomía pues no necesita mayor explicación, ustedes pues lo han comprendido muy bien. Pero cuando veíamos microanatomía 1, pues hablábamos de que principalmente iba a ser destinado a embriología. Y microanatomía 2, pues era lo que necesitábamos. Bueno, para poder estudiarla, pues necesitábamos valernos de un microscopio. Ahora bien, entonces, en microanatomía es lo que vamos a encontrar más que todo en la literatura como histología. Y nos centramos más en histología humana, por supuesto, porque hay histología para todos los tejidos, para todas las células en sí. Por eso es el hecho que necesitamos un microscopio. Ahora bien, para el desarrollo de la microanatomía en la universidad o aquí en la Univo, pues se cuenta con, igual que como desarrollamos macroanatomía, necesitamos una parte teórica, que es lo que me corresponde a mí, y por supuesto de una parte práctica, que es lo que desarrollaríamos en un laboratorio. Lastimosamente, pues tenemos un poco de dificultad con respecto a esta parte de la microanatomía en lo que corresponde a la práctica por diferentes situaciones. Pero tenemos que tener la confianza de que cuando logremos llevar, o sea, cuando ustedes lleguen a una patología, a una materia que se llama patología, pues van a tener la oportunidad de poder ver las cosas al microscopio. Ahora bien, en esta parte que vamos a desarrollar y que iniciamos ahora, pues nos centramos más en unas bases, o sea, en las bases de la histología, es decir, la microanatomía, viéndola desde un punto de vista microscópico, pero correlacionado con las diferentes patologías. Y eso es lo que me interesa, o sea, yo trato la manera de llevar a la par la parte macro, o sea, ahorita por ejemplo ya vimos, bueno, ya se tuvo que haber terminado de ver los temas de anatomía del ojo y de la órbita, ahora correspondería llevar a la par la microanatomía, es decir, la histología del ojo, con sus diferentes capas. Pero veo a bien, si ustedes han revisado en la plataforma, hay un tema más que todo relacionado con los epitelios y quería que eso quedara un poquito, solo se lo di más como una literatura para que tuvieran una base para poderlo entender. Ahora les voy a hablar sobre la histología, es decir, los diferentes tejidos desde un punto de vista como generalidades, un poquito de historia, un poquito de cómo se toman las muestras, luego hablaríamos un poco sobre las técnicas histológicas y en sí una idea de qué es la histología, cómo están los tejidos propios del cuerpo, los 4 tejidos principales del cuerpo y cómo hay diferentes tejidos que debido a una combinación de estos 4, pues vamos teniendo otras formas de tejido que conforman órganos. Entonces, por eso le decimos que es una introducción, son ideas generales, pero sí es un tema que será evaluado, ojo con eso, así que por favor pónganle mucho cuidado. Entonces, pues vamos a hablar sobre la histología, generalidades, ¿verdad? De la histología y por supuesto al final pues de las técnicas histológicas, cosa que no voy a entrar en mucho detalle porque eso es parte de la práctica. Entonces, si en un momento dado pues tienen la oportunidad o se tiene la capacidad de desarrollar la parte histológica de forma práctica, pues ahí lo van a ver con mayor detalle. Entonces, pues comenzamos viendo la histología, la introducción a la histología. Permítanme un momento, aquí estamos. Entonces decimos pues que la histología pues es la rama de la anatomía que estudia los tejidos de animales y plantas. Ojo, o sea, no es solamente para el hombre, pero así pues aquí decimos, vamos a manejar como la ciencia que estudia los distintos tejidos del organismo humano, que es lo que nos atañe a nosotros. Ahora bien,
Algo que quiero que quede claro desde ahorita es que yo no voy a venir a explicarles qué son las células, qué es la célula, qué son las organelas, qué es la matriz, qué es la membrana. Son cosas que ustedes ya tendrían que saberlas, porque las vieron tanto en su bachillerato, ¿verdad?, como en las ciencias naturales, no sé cómo se llama, las materias hoy de bachillerato, como también en las primeras materias pues de la carrera, ¿verdad?, principalmente cuando se ve biología. Entonces, vamos a decir pues que el término anatomía microscópica en sí pues no es en sí un sinónimo de histología, pero nos ayuda a comprender, o mejor dicho, los estudios histológicos vienen a ser la base de la microanatomía, porque los estudios histológicos pues me dan las características, las funciones, la estructura, la organización de cómo está una célula. Y para el estudio de la microanatomía pues es importante el conocimiento de los tejidos desde su parte más ínfima, o sea, desde la célula. Entonces, decimos pues que nos sirve, ¿verdad?, los términos histológicos para poder comprender las células que conforman el tejido y los tejidos que conforman los órganos, y por ende, bueno, los diferentes tejidos que conforman un órgano, y por ende los diferentes órganos que conforman un sistema. Entonces, para ello pues es indispensable el conocimiento de lo microscópico. Entonces es indispensable el invento conocido como microscopio. La histología en sí pues va a generar conocimientos sobre la organización, la interrelación y por supuesto el funcionamiento de los diferentes componentes en grupo e individuales que conforman un organismo. Por eso pues es muy importante el conocimiento de la biología, de la medicina y de otras ciencias que se interrelacionan entre sí para poder comprender el funcionamiento del cuerpo humano desde un punto de vista macroscópico, que yo siento que es un poco más fácil, y por supuesto desde un punto de vista microscópico, que es donde nos valemos de estos recursos. Entonces, decimos pues que la histología humana va a estudiar la estructura microscópica del material biológico y de la forma en la que se relaciona tanto estructural y funcionalmente los distintos componentes individuales. Ojo, para comprender esto de estructural y funcional, yo lo comparo con que tengamos una fotografía, por ejemplo. Yo tengo una fotografía de una persona. Ahí la información que yo tengo en esa fotografía de esa persona, yo quiero conocer a una persona y tengo dos recursos. Un recurso es una fotografía, una imagen. Eso es la estructura. Ahora a esa persona yo le digo que camine, yo le digo que hable, yo le digo que haga gesticulaciones, que haga gestos, que haga muecas. Esa es su función. Espero que se entienda eso. Yo utilizo mucho estos términos, estructura y función, porque es la mejor forma de comprender una imagen y por ende para comprender cómo funciona el cuerpo humano, cómo está estructurado y cómo funciona. Por eso también así son las clasificaciones. Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, cómo clasificábamos los huesos. Estructuralmente, o sea, su forma, y funcionalmente, o sea, qué función tenía. Cómo estaban clasificados los músculos. Estructuralmente, o sea, también sus huesos, su forma, y cómo funcionaban los músculos, o sea, esa es su función. Igual los huesos, igual los diferentes órganos y diferentes estructuras, así son las clasificaciones. Los cartílagos, de igual forma, estructuralmente, cómo estaban constituidos, si por fibra, si por cartílago, o si tenían una membrana sinovial. ¿Cómo era su función? Ahí veíamos cómo era su función, uniaxial, biaxial o multiaxial. Entonces, esa es la forma en que también los tejidos se estudian. La histología pues resulta clave para la biología y para la medicina, porque se encuentran en las intersecciones entre las diferentes disciplinas. La biología en sí es los estudios histológicos, y la medicina pues es cómo funcionan estos tejidos y cómo estos son afectados por las patologías o cómo son potencializados por los medicamentos.
Es clave para la biología y para la medicina porque se encuentra entre las intersecciones de las diversas disciplinas. Anatomía microscópica coloca dentro de su contexto a la macroanatomía. ¿Por qué dentro de su contexto? Porque yo tengo, por ejemplo, una cavidad. Veamos el tema que ya hemos visto. Hemos visto anatomía del ojo y de la órbita. Ya empezamos a ver las diferentes paredes o componentes del globo ocular. Ya vimos cómo hay una membrana, una capa externa, que teníamos la coroides y teníamos la esclerótica, y teníamos la córnea. Luego teníamos una membrana intermedia, una capa intermedia donde teníamos la coroides, y teníamos también el cuerpo ciliar y propiamente el iris, y una retina que tiene una retina óptica y una porción no óptica o no visual. Entonces, pero estas estructuras así, sin más y más, pues no nos dan una información. Sin embargo, si nosotros vemos ahora desde el punto de vista microscópico, que más o menos hablamos un poco, veíamos por qué la porción óptica y la porción no óptica de la retina, esto se venía explicado por la presencia de los fotorreceptores. Después de la hora serrata, que es la zona donde se delimita la porción óptica de la porción no visual de la retina, veíamos que en la parte que está posterior al cuerpo ciliar y al propio iris, ahí no se encuentran fotorreceptores. Sin embargo, en la parte posterior de la retina, lo que conforma la parte visual, veíamos la gran presencia de fotorreceptores, que son los bastones y los conos y bastones, que son los fotorreceptores. Entonces, esa información es microscópica o histológica, es decir, así me da a mí el entendimiento, así me da a mí la información, o así me da el contexto de por qué poder decir que hay una porción óptica y una porción no óptica. Entonces, porque tenemos un entendimiento de la microestructura de los tejidos y por ende de las células presentes en ese tejido, y también la función que se relaciona con ese tejido. Ahora, va a relacionar con otra ciencia porque logra explicar la estructura que permite la comprensión de la función y por ende del tratamiento. Y aquí podemos ver cómo se interrelaciona entonces los datos microscópicos o los datos histológicos con la fisiología, o sea, el funcionamiento, farmacología, o sea, el tratamiento, bioquímica, o sea, los diferentes componentes químicos que se interrelacionan, neuroquímicos, neurotransmisores o inmunomoduladores, y también con la patología, porque podemos identificar por qué un tejido conocido como retina óptica o retina visual no está desarrollando o no está haciendo su función como tal lo describe su nombre, visual. ¿Por qué no lo está logrando? Y nos vamos a ver histológicamente cómo están esos conos y bastones. Veamos cuál es el defecto que tienen ellos. Si es un defecto en que no logran captar la luz, o es un defecto en la conexión que existe con las células amácrinas o células de interconexión con las neuronas que conforman todo ese nervio óptico y llevan la información hasta el cerebro. Esa ya sería una información histológica. Entonces ahí es donde nos ayuda a interrelacionar las diferentes patologías. Además, facilita la predicción, comprensión y por supuesto el tratamiento en las diferentes deficiencias funcionales que se van a asociar a las alteraciones estructurales derivadas de las adaptaciones fisiológicas o de la enfermedad. Es decir, cómo actúa un defecto a nivel estructural, es decir, celular, por ejemplo, en una enfermedad en específico, en una deficiencia, en una anomalía que no permite que un tejido o un órgano en sí realice al 100% su función para la cual ha sido diseñado. ¿Ok? Para recordar un poco, pues vamos a hablar pues algo acerca de las células. Tenemos que saber pues que las células es una unidad funcional morfológica básica de todos los seres vivos, o sea, de todos, animales, plantas, bacterias, virus, todos, pues, ¿verdad? Entonces,
vamos a ver pues que estas son, bueno, virus no, son, como decimos, la unidad básica, ¿verdad?, de todo ser vivo. Y algo que tener en cuenta es que tienen características similares, no al 100, pero muchas sí son características que se comparten. Por ejemplo, la capacidad de evolucionar, la capacidad de tomar alimentos, de alimentarse, de nutrirse, de crecer, de interactuar una con otra, de reproducirse también. Son características que comparten los diferentes tipos de células. Y estas pues, digamos que podemos numerarlas como que son puntos que se son comunes entre ellas. Por ejemplo, que tiene información genética, ¿verdad?, que se almacena en forma de ADN. Tienen una membrana plasmática que le hacen un contorno o que le hacen una protección, ¿verdad?, externa, y que a la vez pues le permite comunicarse la membrana. Sintetizan proteínas, ¿verdad? Proteínas que se van a que es lo que son los que conforman pues los ribosomas. Tienen un metabolismo, o sea, su nutrición pues es para favorecer un metabolismo funcional, ¿verdad? Que principalmente a base de biomoléculas. Tiene diferentes órganos que se llaman organelos realmente, los cuales están suspendidos al interior pues de la célula. Permítanme, no estoy aprovechando. Vea, todos estos, vea, los ribosomas y todos estos son organelos que están suspendidos pues al interior en un medio completamente acuoso, que es la matriz intracelular. Y podemos decir también que y gracias a esos diferentes procesos, ¿verdad?, que se dan al interior y entre sus organelos o entre estas unidades, pues es que se dan las funciones básicas y vitales, ¿verdad?, de cada una de las células. Y estas situaciones al interior de cada célula se replican o se hacen una sola con un órgano en específico y por ende con todo el organismo, con todo el ser humano. Y eso pues es lo que viene a determinar pues las funciones vitales de cada uno de los seres vivos. Entonces, para tener una idea de lo que es la célula. Ahora, veamos pues que la célula viene a ser como un bloque. O sea, todo esto es una célula, cada uno es un bloque. Algo muy importante, según la célula, así también lleva el nombre, ¿verdad? Según el órgano o el tejido, así lleva el nombre de la célula. Una célula del tejido cartilaginoso, pues es un condrocito. De un tejido óseo, pues un osteocito. De un músculo, pues es un miocito. Y así. Entonces, vamos a ver que ellas conforman como un bloque estructural, o sea, un bloque que forma parte de un tejido. Entonces es de la estructura del tejido es que forma parte cada una de las células. Y esos tejidos son los que conforman los diferentes órganos, ¿verdad?, para formar los diferentes sistemas. Ahora, hay que tomar en cuenta, y por eso son diferentes tipos de células, como los vemos acá, todos los diferentes tipos de células, que no todas las células tienen las mismas necesidades. Por decir así, una célula bacteriana, como una eucariótica, por ejemplo, no va a tener las mismas necesidades que una célula animal, que es la que nos atañe a nosotros. Entonces, la que nos interesa, pues. Entonces, vamos a ver que existen organismos unicelulares, o sea, que solo tienen una célula, y por ende, estos no necesitan una agrupación para conformar un sistema o para conformar un órgano en específico y ser de esta forma funcional. Con una única célula tienen la capacidad de ser funcionales. Y en cambio, tienen tanta capacidad con una única célula que hasta pueden llegar a tener funciones como la locomoción, o sea, la de desplazamiento. Pero habemos hablando como un organismo, habemos organismos donde necesitamos muchas células. Y esas son las características de la célula animal, que necesita agruparse para conformar tejidos, y estos tejidos conformar órganos, y estos órganos conformar un sistema complejo que desarrolla múltiples funciones en específica: respiración, circulación, locomoción,
comunicación, respiración, en fin, o sea, cómo funciona un órgano en sí. Entonces, así es como vemos los diferentes tipos de células que existen. La procariótica, que la procariótica es una característica de la célula animal, donde esta tiene un núcleo, esta no posee núcleo, por ejemplo. Entonces, vamos a ver que son la procariótica, la eucariótica, la vegetal, la célula animal, la célula protista, la célula fungal, que es propia de los hongos, de la protista, que es propia de algunas bacterias. Entonces, vamos a ver pues que estos son los diferentes tipos de células. Pero como les decía al inicio, no voy a entrar en mayor detalle porque primero no nos interesa esa parte aquí ya. Este es un conocimiento previo y lo que nos interesa más que hablemos es de la célula animal. Pero no vamos a entrar en detalle de cada uno de todos estos organelos propios de la célula. O sea, no, a medida vayamos avanzando lo vamos a nombrar, lo vamos a tomar en cuenta. Pero lo importante es que se recuerden de estas partes ustedes. Entonces, la célula animal, la célula del humano, y aquí ya nos vamos a centrar en un humano, provienen de una única célula que inició. Y ustedes se acuerdan de esto, de embriología, van a recordarse cuando hablábamos de la célula madre, que en inglés pues se lo conoce como stem cell. Entonces, decimos pues que existe un elemento, una célula, que nos hace iguales a todos los seres vivos. Ese elemento pues es la célula madre, o es la célula, digamos la célula en sí. Entonces, desde que iniciamos como un organismo unicelular, ¿verdad?, nos fuimos haciendo más complejos gracias a la subdivisión de estas células, cosa que vimos en el ciclo anterior. Entonces, esta duplicación, esta multiplicación de células es la que nos permite tener las funciones básicas para funcionar como un organismo. Entonces, por ello es que es importante llegar a conocer la célula. Entonces, decimos que una célula madre es la que también llamamos como célula totipotencial o célula pluripotencial o multipotente, como dice aquí, que tiene la capacidad de generar uno o más tipos de células diferenciadas y que además posee la capacidad de autorrenovación. Ya lo vamos a ver más adelante eso. Entonces, de una célula madre se originaron todas las diferentes células que conforman el organismo. Células de grasa, los adipocitos, el glóbulo rojo, las células epiteliales, las células cardíacas, las células de los condrocitos, que son las células del cartílago, los enterocitos, los propios del intestino, y las neuronas. Y así otros diferentes tipos de células según el tejido. Entonces, pero todos proveníamos de una unicélula. Y esa unicélula, ¿verdad?, era cuando se venía con la mitad de la carga genética, tanto del padre como la madre, que gracias a la fecundación se daba el comienzo de la multiplicación celular. A tal grado que cuando ya se daba la implantación, espero que esto no lo esté hablando en el aire, ustedes se acuerdan de todo esto, se daba la implantación, pues era en la forma de un blastocisto, que luego pasaba a una mórula y bueno, ya la historia ustedes ya la conocen, de terminar en un embrión y ahí por las 20 semanas pues comenzábamos la vida como fetos. Entonces, pero ya era una vida donde todas las células, todos los tejidos estaban desarrollados y solo comenzaban a crecer, que ya vamos a ver cómo se le llama al crecimiento celular. Entonces, aquí vemos que las células se clasifican de acuerdo a su función principal. Ahora, es importante reconocer que una célula puede desempeñar varias funciones y puede formar parte de más de un grupo de células. Ojo con esto. Esto es muy importante. El hecho de que una célula nazca con las capacidades para ser una célula, por ejemplo, inmunológica, ¿verdad?, que tiene capacidades de desarrollar anticuerpos, por decir así, solo la vamos a encontrar localizada específicamente en los ganglios, la vamos a ver en el vaso y en las amígdalas y solamente ahí. No, vamos a ver que este tipo de células inmunológicas podrían estar dentro de un tejido respiratorio. O sea, pueden ser células que están junto al cúmulo de células. Si se acuerdan cuando vimos, les presentaba el tema que solo se lo subí del tejido epitelial, veíamos cómo las células se ubican o se organizan
debido a estratos. Entonces por eso había diferentes columnas o filas de células. Entre esas células, por decir así, células mucosas, por decir células epiteliales, células caliciformes, que son por ejemplo las células que se encargan de producir moco, y estas las vamos a encontrar a nivel de la mucosa respiratoria. Entre ellas pueden haber células inmunológicas, y estas células inmunológicas hacen una función de primer nivel o de primera, ¿cómo le podemos decir? De primera, primer centro de control a nivel inmunológico en la zona de la mucosa nasal. Cuando ya sabemos que el primer control, digamos, o el primer cuartel, por decir así, que vamos a encontrar en las vías respiratorias para el control de infecciones, lo vamos a encontrar en el anillo de Waldeyer, que es en la parte más posterior. Pero no, tenemos células inmunológicas a nivel del sistema respiratorio, de la misma cavidad nasal, que tienen acciones inmunológicas a ese nivel. Entonces, podemos encontrar células en medio de un cúmulo de células que tienen una función especial, pero ella va a tener la función específica para la cual ha sido desarrollada. Y en este caso, para las defensas. Entonces, vamos a ver pues que tenemos, según el grupo, tenemos las células epiteliales, de sostén, contráctiles, nerviosas, germinales, sanguíneas, inmunitarias y productoras de hormonas. Ejemplo, pues las de revestimiento intestinal, son epitelio, y también las podemos encontrar en los vasos sanguíneos. Podemos encontrar a nivel que son células de sostén, vea, las del cartílago, las fibrosas, las óseas también, células contráctiles, por ejemplo, son el músculo, células nerviosas, pues las encontramos en el cerebro, células germinales, los espermatozoides, los ovocitos también. ¿Cuáles son sus funciones? Ahí las vemos hacia abajo. Este es un cuadro para que podamos entender la función y las características de estas células y los lugares donde las podemos encontrar. Pero me gusta poner mucho énfasis en estas, por ejemplo, igual que en esta. Muchas células productoras de hormonas, ¿verdad?, son de tipo epitelial, o sea, son de un epitelio, de un tejido epitelial, son de ahí su origen. Y estas se van uniendo gracias a las diferentes, hay unas uniones especiales entre las células, y al unirse las células productoras de hormona entre sí, son las que me van a conformar, por ejemplo, un tiroides, que es una glándula, o una suprarrenal, un mismo hígado también, un páncreas, nos van a dar la creación de una glándula. Pero, como vamos a ver más adelante, aún a nivel de un hígado, por ejemplo, vamos a ver que hay células sanguíneas, hay células madre, hay células secretoras. O sea, hay diferentes células que están al interior de una glándula, que principalmente está compuesto por células productoras de hormonas. Así también vamos a ver cómo hay hormonas, hay glándulas, perdón, que producen hormonas o que producen enzimas también, que tienen diferentes formas de excretarlas o de secretarlas, según sea el caso. Ahora, muchas células inmunitarias, por ejemplo, como lo vemos aquí, que las vamos a encontrar en los tejidos linfoides, llámese esto tiroides, llámese esto vaso, llámese esto apéndice vermiforme, llámese esto amígdalas, timo también, tienen, ¿cómo se llama?, características de ser células sanguíneas y son células inmunitarias. O sea, tienen una característica especial de poder destruir material extraño o material externo nocivo, pero también tienen la capacidad de producir sangre o componentes del sistema sanguíneo. Por ejemplo, los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son parte del sistema sanguíneo y son glóbulos necesarios para las defensas de nuestro organismo. Entonces, no solo van a producir anticuerpos, van a producir también otros tipos de células que tienen características circulatorias o necesarias para la circulación, pero a la vez tienen funciones de defensa. Ahora, algunas células de sostén, por ejemplo, como las que vemos acá, algunas células de sostén que vienen a ser del tipo conectivo, entonces son células también que pueden tener características contráctiles y son de sostén. ¿Por qué? Porque son de sostén y las vamos a encontrar en tejido fibroso, cartílago, hueso,
pero además hay cartílagos que tienen la capacidad de o la necesidad de crear estiramiento o soportar estiramiento, y entonces van a necesitar un componente de células contráctiles de tipo muscular modificado para poder tener una función que permita movimiento. Por ejemplo, vamos a ver cómo hay células de sostén, o mejor, células musculares en este caso, que modifican su estructura gracias a células de sostén y permitan que se den, además de movimiento, que se den contracciones. Y ahí, por ejemplo, entran parte de las células que conforman las fibras de Purkinje, o mejor dicho, el sistema nodo auricular, o sea, lo que nos permite el transporte eléctrico a nivel del corazón para que se dé la contracción de este mismo. Los tejidos en sí pues vienen a ser organizaciones funcionales de las células. Entonces, tradicionalmente se han clasificado en 4, y estos son el tejido epitelial, el tejido muscular, el tejido nervioso y el tejido conjuntivo. Como vemos ahí, pues el tejido epitelial son células que cubren superficies, cavidades corporales o forman glándulas en sí, o por ejemplo como las glándulas salivales. O sea, ese es el tejido epitelial. Por ejemplo, el tejido adiposo es un tipo de tejido epitelial. ¿Cómo se llama? Digamos que este tipo de tejido está compuesto por perdón, ya me está viendo por otro lado. El tejido epitelial específicamente solo son coberturas de las diferentes estructuras, como dice ahí. Me está viendo por el tejido conjuntivo. Estaba adelantando. Sigamos. Entonces, decimos luego que tenemos el tejido muscular. El tejido muscular, pues, digamos, son células, o las células del tejido muscular son células que tienen las características de poder permitir la contracción. Y aquí encontramos el músculo liso, el músculo estriado y por supuesto el músculo cardíaco. Luego tenemos el tejido nervioso. Entonces, estos van a ser pues células que conforman el encéfalo, la médula espinal y por supuesto en sí pues los mismos nervios. Es lo que conocemos como las neuronas, pero más adelante iremos viendo cómo hay otros tipos de neuronas, por decir así, con capacidades de defensa, como las microglias, pero eso más adelante lo veremos. Y ahora sí, el tejido conjuntivo. Es un término que se ha usado pues como les decimos, de una forma pues muy amplia, pero realmente describir toda la gama de estructuras que caracterizan, pues, ¿verdad? O mejor, que son características de un tejido conjuntivo, es bien difícil, porque hasta el mismo componente de la matriz extracelular o las mismas células como se asocian y cómo trabajan es de forma muy variada. Entonces, podemos decir más que viene a ser como un tejido de soporte. Son células pues muy especializadas. Características pues células que tienen son diferentes tipos de células, pero también vamos a ver que están involucradas diferentes tipos de fibras y diferentes hasta sustancias donde están involucradas estas células y estas fibras. Casi siempre son de una característica de tipo gelatinoso. Entonces, como tejido conjuntivo podemos encontrar, por ejemplo, el hueso, el cartílago, la grasa, la sangre, la linfa, el tejido linfático. Son modificaciones o son variantes de un tipo de tejido conjuntivo o tejido de soporte. Entonces, o también como se le conoce como tejido conectivo, porque permite una interconexión entre los demás tejidos. Entonces, esa es una característica del tejido conjuntivo. Podemos decir que es el más variado y por ende, pues el más abundante del cuerpo humano. En algunos casos, las células que constituyen un tejido, ¿verdad? Todos los diferentes, por ejemplo, aquí estamos viendo diferentes tipos de tejidos, diferentes tipos de células que conforman un tejido. Entonces, tienen todas la misma estructura y van a conformar tejidos simples. Por ejemplo, vamos a ver cómo todos estos tipos de tejidos
que es debido al acúmulo de células con diferentes formas y por ende con diferentes funciones, pueden llegar a conformar un tipo de tejido especial. Por ejemplo, la corteza renal. Y aquí poníamos, por ejemplo, el tejido adiposo. En una corteza renal podemos tener involucrado tejido adiposo. Y realmente la corteza renal serían tejidos con la función de excretar, filtrar, por decir así, sangre, liberarla de sus compuestos tóxicos y conformar la orina y luego pues regresar la sangre hacia el torrente sanguíneo ya filtrada. Pero dentro de este tejido vamos a necesitar grasa que va a ser necesario para realizar algunas separaciones entre las células, para permitir que algunas estructuras se desarrollen, por ejemplo los cálices, en la zona donde se desarrollan los cálices mayores y luego los menores que confluyen en los mayores y estos mayores conforman la pelvis renal, que más abajo pues ya sería los uréteres, necesitan grasa en el seno renal para poder permitir la conformación de este tejido. Entonces, dentro del tejido renal, dentro de la corteza renal, vamos a encontrar células secretoras de hormonas, células secretoras de enzimas, células musculares, vamos a encontrar células adipocitos y diferentes tipos de tejidos conectivos que nos ayudarán a conformar un riñón con una función especial, que es la de filtrar la sangre, producir orina y liberar sangre limpia. Entonces, aunque muchos de los tejidos aparentemente diferentes contienen una mezcla de células con diferentes funciones, y a esto es lo que se le denomina entonces como tejidos complejos. Ya son tejidos con una función especial. Les ponía el ejemplo, por ejemplo, de las células que conforman el sistema nervioso, las neuronas. Pero vamos a ver que dentro de estas neuronas hay células con características neurológicas, pero que tienen una función de sostén. Esos son los que conocemos como los astrocitos. Luego vamos a ver unas células, las que les decía, que tienen funciones inmunitarias o de defensa, y son las microglias. Pero van a haber otras que tienen una función epiteliales. Y estas vienen a ser, pues, por ejemplo, las células del epéndimo. Entonces, son diferentes células que conforman un mismo tejido con diferente función, pero que le ayudan a realizar una función específica a ese órgano en especial. Entonces, los diferentes tejidos pues forman órganos y los órganos pues conforman sistemas. Entonces, podemos ver que un órgano, por ejemplo, el corazón, el hígado o el riñón, es un grupo definido a nivel anatómico de tejidos en general de distintos tipos que realizan funciones específicas. Entonces, cuando decimos el término sistema, podemos utilizarlo para describir las células con una función similar, pero que se distribuyen de forma amplia por distintos sitios anatómicos. O también describir un grupo de órganos con funciones similares o que están relacionadas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que en el intestino, en todo el tubo digestivo, existen diferentes capas de tejido, que estas están desde la luz, digamos, del tubo digestivo, desde la luz, o sea, por donde pasan los alimentos, por decir así, hacia el exterior, ¿verdad? Y que van a conformar pues diferentes tipos de revestimiento y que conforman las diferentes capas que le dan soporte a ese intestino. Vamos a ver cómo hay un epitelio secretor, por ejemplo, a nivel del estómago. Hay un epitelio secretor que se va a encargar de producir el ácido clorhídrico y diferentes enzimas que se desarrollan a nivel del estómago. Luego vamos a ver después que hay una organización posterior que es el músculo, que es el músculo liso. Y luego vamos a ver cómo hay una adventicia o un tejido de revestimiento externo, que son diferentes tipos de tejido, pero con funciones específicas. Vamos a ver cómo el músculo tiene que permitir el movimiento para poder producir el peristaltismo. Y el peristaltismo, pues, es el movimiento que los alimentos necesitan para poder favorecer la digestión. Con que uno de estos tejidos le haga falta, por decir así, uno de estos tejidos no funcione bien, eso va a impedir
de que el órgano funcione como tal. O sea que podemos decir de que este va a fallar. Entonces, y todas las todos los diferentes porciones de este intestino, me estoy utilizando el sistema digestivo, son necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo. Por ende, cada uno de sus tejidos, cada una de sus células tiene que estar en buen estado para que haga el trabajo como debe. Si una lengua no funciona bien, si una glándula salival no funciona bien, si el estómago, si el esófago, el intestino, el páncreas, el recto en sí no funcionan bien, pues estos componentes del sistema digestivo harán que trabaje mal todo este sistema. Y si este sistema se ve afectado, afecta al funcionamiento de todo el cuerpo humano. Con todo esto, pues podemos decir que las células son unidades adaptables, o sea que tienen diferentes variaciones que le permiten modificar su función metabólica o hasta su función estructural para mantenerse viables, o sea, funcionales en un ambiente que se modifica constantemente. Ojo con esto es muy importante, o sea, estamos hablando de que las células tienen la capacidad de cambiar su forma, de cambiar su función y hasta de generar un cambio en su entorno con el simple sentido de mantenerse vivas, mantenerse activas, mantenerse funcionales y por ende mantener vivo al ser viviente. Hablemos así en orden: mantener funcional a un hígado, mantener funcional a un riñón, que de él depende la supervivencia del dueño de ese hígado, del dueño de ese riñón. Entonces, la célula tiene esa capacidad. No está, por decir así, estática. Es más adelante vamos a ver cómo en la estructura celular de un tejido se encuentran casi siempre en la zona basal, o sea, en la base, células con características de célula madre o de célula totipotencial, solo esperando a que alguna de las células que componen el epitelio o el tejido falle para ella modificar su estructura y por ende retomar el trabajo de esa célula que ha fallecido, que ha dejado de trabajar o que tenía su muerte celular programada, que eso se llama pues apoptosis. Entonces, en las enfermedades también existen factores lesivos que van a modificar severamente el entorno celular y las demandas metabólicas. O sea, estos procesos de daño celular los vemos principalmente en la enfermedad. La célula se modifica para limitar el daño sufrido en procesos patológicos. O sea, las células tienen esa capacidad de adaptación, que es lo que vamos a ver adelante. Entonces, los agentes lesivos, tóxicos o dañinos, patógenos, a los cuales nos enfrentamos son innumerables. Y de ahí depende del ataque, así será también la sensibilidad o la capacidad de reacción, respuesta y protección que la célula va a presentar. Entonces, vamos a ver que este proceso es lo que lleva el nombre de adaptación. Es una función en la cual lo que se quiere es preservar la vida de la célula. ¿Cómo lo hace? Modulando su función en respuesta a estímulos de variada naturaleza. Y ojo con esto, este puede ser una respuesta tanto funcional, estructural y de forma reversible. O sea, si ya no necesita ese cambio de la célula, ella puede volver a su estado original con el simple hecho de que mantuvo la vida, se dio el proceso de reparación del tejido y pues se mantuvo la viabilidad pues del tejido y por ende pues de la célula. Entonces podemos saber que la respuesta de las células a los diferentes estímulos o las diferentes formas en que se adapta la célula es aumentando la actividad celular, disminuyendo la actividad celular o alterando la morfología celular. Son los tres aspectos a los cuales puede responder una célula. Entonces vemos cómo estos tres son los diferentes tipos de respuesta que puede haber: aumento en la actividad, disminución en la actividad,
alteración en la morfología. Ahora, pueden haber combinaciones entre cambio de la morfología y a la vez aumento o también disminución de la actividad, o un cambio completamente de la forma, de la estructura de la célula con, bueno, lo mismo, con combinaciones, ¿verdad?, de cualquiera de las dos. Entonces, pero para entenderlo mejor, veamos este otro cuadro, que estos son los tipos de adaptación que se pueden dar: la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia. Una hipertrofia es un aumento del tamaño de las células y de su actividad funcional. Aumentan las dos. Solo puede haber una hiperplasia, que es el aumento en el número de las células. Aumento en el número de las células, no en el tamaño de la célula. Y en el aumento en el número de células podría haber un aumento en la actividad o disminución en la actividad o solamente crecimiento, nada más. Duplicación del número. Luego tenemos reducción del tamaño y actividad metabólica de las células, o sea, lo contrario a esto, donde habría una disminución del tamaño y también una disminución de la actividad, la atrofia, que en algunos órganos especiales son procesos adaptativos del cuerpo según la edad. La próstata, el útero son estructuras que tienen programado una atrofia de forma natural. Pero también tenemos el cambio en el fenotipo de la célula, o sea, en la forma, función, estructura. Y esas son las metaplasias. Y estas son las que pueden dar paso a lo que conocemos como los cáncer. Ahora, si se elimina el estrés, las células podrán volver a su estadio inicial. O sea, podrían regresar a su función, forma, estructura y características tal cual fueron creadas desde un principio. En relación a la hipertrofia, podemos decir que esto, como ya habíamos dicho antes, es un aumento en el tamaño de la célula. Se observa principalmente en células o en tejidos con limitada capacidad de división. Es decir, que van a tener una mayor síntesis, pero de sus componentes estructurales, o sea, los componentes al interior de la célula. Hay por ende siempre un aumento en el tamaño del órgano, pero por aumento del tamaño de la célula, no del número de células. Además, puede ser que una hipertrofia coexista a la par de una hiperplasia, en la cual la hiperplasia es el aumento en el número de células. O sea, se pueden dar las dos cosas: aumento del tamaño y aumento en el número de células. Por ejemplo, una hipertrofia a nivel del músculo cardíaco. El músculo cardíaco no puede duplicar o no puede generar más células, pero sí puede hacer que crezcan más las células. Y al crecer más las células puede provocar lo que se conoce como hipertrofia del músculo cardíaco. Un corazón grande o esa patología se conoce como corazón bovis, corazón de buey. Vea, eso es una situación en la cual ante una respuesta de una insuficiencia cardíaca, el corazón tiende a crecer de tamaño con la intención de generar más fuerza, pero lo que logra simplemente es que el corazón se vuelva más débil. Una hiperplasia, aumento en el número de células de un órgano o de un tejido. ¿Qué es lo que produce? Es aumento en el número de mitosis, o sea, en el número de divisiones celulares. ¿Dónde se ve esto? En las células que poseen la capacidad de división, por lógica. Puede ser de tipo fisiológica o puede ser de tipo patológica. O sea, pueden ser de dos tipos, ya sea una hiperplasia, aumento en el número de células, como una compensación por alguna lesión, por algún daño, por alguna enfermedad. Pero también puede ser de tipo patológica, en la cual es un crecimiento acelerado, descontrolado, que con el tiempo va a transformarse en una metaplasia y luego en un posible cáncer. Hiperplasia, por ejemplo, del tejido prostático, es una posibilidad. La atrofia es una reducción del tamaño de un órgano o del tejido, secundario a una reducción en el número y en el tamaño de las células. Puede ser en las dos situaciones, en la cantidad de células y en el tamaño de las células.
va a haber una disminución del tamaño del órgano y un aumento en su consistencia, o sea, el peso, por decir así, se va a hacer más duro, por decir. Entonces, vamos a ver que una característica de las atrofias es que tienden a presentar lo que se conoce como aumento en la pigmentación. Son, ¿cómo se llama? Más adelante vemos esto de las pigmentaciones. Pero sí vemos que tienden a tener más adherencia o más predilección por los gránulos de lipofucsina, que es un pigmento propio que se genera por desgaste en una de las organelas, que son los lisosomas, al interior pues de cada una de las células. La atrofia puede ser o local o generalizada. Local, o sea, solo una zona especial, o generalizada a todo el órgano o hasta a los órganos que están en su periferia. Entonces vemos pues que normalmente lo normal es que las células que se van muriendo o que se van desgastando por algo de una forma natural van a ir repoblando pues las zonas o los tejidos donde ha sufrido una lesión. Pero por ejemplo, en la piel constantemente se está regenerando células. Ahora, hay otros que no tienen esa capacidad de regenerar de forma adecuada. La pérdida, ya sea normal o ya sea patológica, de tejido o de población celular. Entonces, lo que va provocando es una disminución tras un defecto, tras un problema, una disminución en la producción de células, y a la vez va perdiendo también las capacidades funcionales. Entonces vamos a ver que se puede ir tal vez sustituyendo el tejido que se ha lesionado o las células que se han perdido, se va a ir sustituyendo, por ejemplo, por tejido fibroso. Estos principalmente se pueden ver, por ejemplo, en el tejido cardíaco. Tras una lesión y que no hay capacidad de regenerar tejido, las células que se han muerto o que se han dañado tras un infarto, por ejemplo, son sustituidas por tejido fibroso, y eso pues le va a limitar las capacidades al corazón. La atrofia pues de forma natural pues lo podemos ver a nivel cerebral, en la cual pues este es un cerebro de consistencia normal y esto ya es un atrófico. Por las profundidades de las circunvalaciones o de todas estas estrías se van haciendo más planas, se van aplanando o van desapareciendo. Y eso pues le va quitando la capacidad cognitiva, de memoria y de resolución a un cerebro. Esto es normal con la edad. Los pacientes pues terminan o con un tipo de Alzheimer o con un tipo de demencia senil. Las gónadas también pues presentan la atrofia normal, tanto los ovarios como los testículos, así también pues el tejido renal. Ahora bien, algo muy importante, o cómo se hacen los estudios, es gracias a técnicas en las cuales podemos obtener tejido, y a eso se le llaman biopsias. Podemos obtener tejido de los diferentes órganos que están en cuestión o que están en estudio, y para eso pues existen los diferentes abordajes como los que estamos viendo en esta diapositiva. Se utilizan pues ya sean bisturí, ya sea por una técnica quirúrgica, o también por la absorción o la extracción a nivel pues de agujas, que pueden ser tipo trocar o tipo de aguja de aspiración para órganos sólidos. También puede ser gracias al uso de endoscopios, o sea, técnicas en las cuales se utilizan tubos con cámara y que a la vez tienen la capacidad de recolectar tejido, como por ejemplo a nivel del estómago, o para las cavidades, principalmente para las cavidades corporales, pulmón, tráquea, esófago, estómago, duodeno, colon, ¿verdad? Son técnicas en las cuales, abordajes en los cuales se utilizan los endoscopios, o también pues los catéteres, que pueden ser muy flexibles o flexibles para obtener tejidos, como por ejemplo a nivel de venopunciones o cateterismos, en los cuales se puede utilizar. Aquí vemos por ejemplo biopsias con aguja, cerebro, ojo, tiroides, todos estos órganos te pueden tomar muestras con biopsias con aguja. Biopsias a nivel de endoscopio, tráquea, bronquio, pulmón, esófago, estómago, delgado, intestino delgado, colon, recto, vía urinaria también.
Y las biopsias transvasculares ya pueden ser a nivel pues, de corazón, hígado, biopsias mediante resección directa, piel, boca, laringe, cuello del útero, biopsia mediante legrado, revestimiento endometrial del útero. Entonces, son las diferentes muestras de material biológico que se pueden obtener a través pues, de técnicas como la toma de biopsia, ¿verdad? Ya sea a través de bisturí, a través de agujas, a través de endoscopio o a través pues, de catéteres. Entonces son las diferentes zonas del cuerpo de donde se pueden tomar muestras para hacer los estudios específicos y determinar pues la patología o el estado de un tejido en cuestión para determinar pues si hay alguna enfermedad o posiblemente algún cambio genético de forma pues natural. Ahora bien, todo esto pues ha cobrado una gran utilidad en el campo de la medicina, porque permítanme, ¿qué me pasó? Ahí está. En el campo de la medicina moderna, porque las diferentes técnicas con las que se cuentan ahora, el estudio con imágenes, las pruebas genéticas y por supuesto de lo que estamos hablando, el diagnóstico histológico, siguen siendo la clave para poder pues tener una mayor eficacia a la hora de diagnosticar y por ende pues tener un mejor abordaje a la hora de aplicar pues los diferentes tratamientos o protocolos de tratamiento que nos sirven para poder determinar las patologías. Pero ojo con esto, no es un estándar en sí, porque la medicina personalizada reconoce que incluso algunos tumores parecidos son únicos, y ahí es donde viene determinado los diferentes abordajes para el estudio que tenemos para los pacientes. Por eso siempre es necesario, aunque tengamos que todas las características determinen que este paciente tiene X de enfermedad, porque tenemos la experiencia con otro anterior y nos determina que el tratamiento para que sirvió en aquel paciente va a servir en este, no siempre es aplicable, porque cada paciente debe ser tratado de forma pues individual. Entonces, todos estos avances nos sirven para poder tener mejores abordajes y mejores tratamientos, pero sin olvidar que cada paciente es único y que cada paciente debe tener un diagnóstico específico para cada quien, porque así vamos a saber las características de ese tumor, de ese cáncer o de esa patología en especial que el paciente nos está presentando. Ya que, por poner un ejemplo, paciente menor de edad, 20 años, 18 años, comienza a tener diferentes situaciones en las cuales su riñón comienza a fallar, comienza a presentar situaciones de insuficiencia renal aguda y no podemos determinar cuál es la causa de esa situación. Sus pruebas principales salen normales, pero sin embargo su retención de tóxicos está en niveles muy altos y el paciente va en deterioro su salud. ¿Cómo se hace el diagnóstico específico en un paciente? Tomando una muestra. El nefrólogo pues va a tomar una muestra de ese riñón con una aguja, va a hacer una biopsia, ¿verdad? Para tomar diferentes, para poder hacer un diagnóstico, hacer un diagnóstico gracias a un estudio histológico, ¿verdad? Ya sea por microscopía normal, una microscopía electrónica o hasta una inmunofluorescencia, que son otras técnicas más avanzadas. Y entonces, pues, dependiendo de los daños, esta sería una muestra. Es una muestra con aguja. Estas son las agujas. Cuando se extrae, se hace un aspirado. Cuando se hace el aspirado, esta tirita es lo que queda del tejido y podemos ver las diferentes zonas por donde se tomó la muestra. Por decir así, esta es la fascia, que del riñón se llama la fascia de Gerota. Luego tenemos parte del parénquima, luego parte de la corteza, luego podemos tener parte del cáliz, el cáliz es menor, cáliz mayor y hasta la pelvis podría ser una zona según el trayecto de la aguja. Entonces, podemos tener los diferentes lugares por donde se ha tomado la muestra y dependiendo de eso, pues, y de las biopsias repetidas que se vayan tomando, podemos ir viendo el tratamiento a administrar y por ende la evolución, ya sea de forma positiva, o sea que va mejorando, o que el paciente pues no funcione el tratamiento o que va empeorando. Y bueno,
me voy a quedar hasta este momento. Me voy a quedar hasta acá porque ya es poco lo que falta, solo faltan las técnicas histológicas, pero me voy a quedar hasta esta diapositiva. Ya falta un poco, solo faltan pocas diapositivas realmente, más que todo en las técnicas histológicas. Nos quedamos hasta aquí y seguimos en el próximo video, ¿ok? Estudien, el lunes tenemos corto, jóvenes, ¿ok? Ok.